Tras los fenómenos atmosféricos y sísmicos, Puerto Rico debe estar más preparado y con mayor conciencia y conocimiento de las buenas prácticas en arquitectura, diseño y construcción. ¿Cómo lo haces? Aquí tendrás el acceso a este conocimiento de forma fácil y sencilla. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Saludos a todos y todas aquellos que nos escuchan. Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y estoy con ustedes, como todas las semanas, hablando de arquitectura, deseándoles a todos que se encuentren bien y en salud, y recordándoles que Dios nunca nos abandona. Como siempre les digo, ustedes no han vivido ni vivirán un solo día sin arquitectura. Estamos siempre rodeados, protegidos y acompañados por arquitectura, y así será por el resto de nuestras vidas. En el día de hoy comparte conmigo nuestro profesor y coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meréndez Vázquez. Saludos, Jesús, qué bueno tenerte por aquí de nuevo. Saludos, decano, un placer siempre. Jesús, hoy nos trae a la conversación, a este programa, una interesantísima exposición que junto con tus estudiantes has montado en nuestra aula magna, en el aula magna de nuestra escuela, y que has titulado Forced Landing. Luego entraremos un poco a que nos definas el por qué el título y tan particular, y qué es lo que y cuál es el mensaje detrás de este título y detrás del contenido de la exposición. Pero le adelanto al público que he tenido la oportunidad de visitarla, interesantísima, es intrigante en muchos de sus aspectos, y la misma es el resultado de un esfuerzo, como dije anteriormente, de tu unidad o de la unidad investigativa que tú coordinas, y la que gira alrededor de una interpretación, yo diría, y estoy abierto a que me corrijas, por favor, una interpretación utópica de nuestra realidad. Es como que un enfrentamiento medio utópico a nuestra realidad, permitiendo, utilizando o apoyándote sobre una participación bastante creativa de este nuevo componente intelectual que nos está acompañando cada vez más, que es la inteligencia artificial. Y obviamente, pues el resultado es un resultado poco común. Se proyecta ciertamente como una exposición nueva, siglo XXI, que yo supongo que para algunas personas quizás es un tanto difícil para interpretar, y por eso es que te tenemos aquí con nosotros para que nos hables qué hay detrás de Forced Landing, de dónde surge la idea, a qué aspira, qué conclusiones se aspiran con esta investigación y con el resultado de esta investigación manifestada en esta exposición, si se aspira a alguna conclusión o es meramente parte del camino, parte de la experimentación que sé tú estás teniendo en este ambiente de nuevo, digital, de la inteligencia artificial. Sin más nada, me gustaría que comenzara bien básico, de dónde surge la idea, evolución de ideas anteriores, de dónde surge el nombre, y poco a poco vamos entrando entonces en el tema. Sin más nada, por favor, procede con Force Landing. Claro, gracias por esta oportunidad. Pues mira, ¿de dónde surge? Forced landing, o si lo queremos traducir en español, aterrizaje forzoso, que yo creo que irónicamente no solamente representa una entrada eh, forzosa para nuevos temas en la escuela, pero también hasta la producción fue un poco forzosa. O sea que casi que la temática ha percolado por toda la producción, tanto intelectual como una producción física. Y yo creo que por esa razón esta exhibición tiende a ser un poco más especial que inclusive nuestra primera exhibición hace 2 años atrás, que fue Cripto, ¿verdad? Cierto. Y tal vez
quiero comenzar por eso porque esta exhibición no solamente es una tradición que queremos aplicar o implementar en la unidad de Historia y Teoría, pero también es la segunda historia de este universo postcolonial que estamos desarrollando y que los estudiantes en el curso RHT 301, que es un curso que se enfoca en Latinoamérica y Puerto Rico, pues a través de sus investigaciones contribuyen en ciertos aspectos del contenido de dicha exhibición, ¿verdad? Entonces, Force Landing existe en este mundo, este Puerto Rico paralelo, ¿no? Que no está teniendo los problemas que tenemos hoy día, sino es un Puerto Rico, digamos, utópico, que es avanzado tecnológicamente y que utiliza la arquitectura y la tecnología para poder crear y construir su identidad, ¿no? Así que Force Landing es la historia de un avión altamente tecnológico, ¿no? Que redefine la industria del turismo, ¿no? Y que lleva por nombre Ícaro, ¿verdad? O sea, que Ícaro es un reflejo de este mito de la mitología griega de Dédalo e Ícaro, que irónicamente Dédalo tiende a ser o se considera como el padre de la tecnología dentro del mito griego, ¿verdad? Y que Ícaro representa el hijo que se acerca demasiado al sol y sus plumas van cayendo, ¿verdad? Estoy acortando demasiado la historia, pero en esencia es una reflexión sobre cómo la tecnología y la modernidad, al menos en el contexto de la exhibición, viene siendo un punto de inflexión para nosotros que tenemos que determinar cuál es el siguiente paso, ¿verdad? Y con esto crea muchos paralelismos porque en la arquitectura de la modernidad también se han hecho argumentos de que ya estamos en el final, ¿no? Estamos en la cúspide y por lo tanto tenemos que tratar de resolver y crear nuevos proyectos de futuro ante esta inevitable postmodernidad, ¿no? O sea, que no sé si eso es una buena explicación, pero al Bueno, menos esa es la premisa, ¿no? ujú, sí, yo supongo que es una buena explicación. No sé si mucha gente nos habrá podido seguir, Ujú, pero voy a hacer el esfuerzo de hacerte algunas preguntas que permitan que el público que nos escucha vaya entrando en tema. Primero, conocí y disfruté de la exposición primera, Crypto, ujú, y no hace muchos programas atrás, quizás dos programas atrás, estuvimos hablando, o un poco más, estuvimos hablando de tu participación en las conferencias en México right. sobre temas similares, ¿verdad? Entonces yo quería, y todo girando un poquito a través o apoyándose en el uso de la inteligencia artificial. Son estos tres esfuerzos, si incluimos este Force Landing, parte de una misma cosa. Ujú, Hay una continuidad, hay una especie de descubrimiento, de ampliación de horizontes, ujú, o, o son libros que comienzas y cierras y comienzas y cierras y todos son individuales y por libros quiero decir eh, iniciativas que comienzas y cierras y que pueden verse individualmente o tienen que verse y entenderse como parte de un conjunto y de un proceso. Interesante la pregunta. Para mí es la primera, es una continuidad de un tema de exploración que se identifica en los cursos de historia, particularmente cómo se entiende la idea de la práctica de imitación, ¿verdad? En otros programas me has escuchado hablar sobre que tal vez, o una hipótesis que tenemos es que en las Américas, después de 1492, no necesariamente participamos o abandonamos ese proyecto de imitación que comenzó con el Renacimiento, sino que se ha modificado y evolucionado junto con nosotros, ¿no? Y que un rol importante entre formatos técnicos o medios para poder establecer esa práctica de imitación radica en las imágenes opuestas a los dibujos, ¿no? Y hay que entender algo, ¿verdad? Hay algo curioso en la historia de las Américas en donde
tiende a ser de carácter anacrónico. Hay cosas, hay componentes que entran a la historia que no deberían estar ahí, ¿verdad? Por lo tanto, ese tipo de turbulencias o intervenciones históricas como que crean desviaciones de que no necesariamente el mundo occidental experimentó, ¿verdad? Sino que nosotros lo experimentamos y crea esta diversidad de expresiones de arquitectura que nosotros llamamos o eclécticas, ¿verdad? Que son una combinación, una amalgama, o como a mí me gusta llamarlas, sincréticas, ¿verdad? Que tienden a negociar entre la influencia versus el acomodo de la influencia local, ¿verdad? Y claro, utilizamos las imágenes en este contexto contemporáneo del siglo XXI como aquel medio para retar un poco o tratar de entender cómo debería comunicarse las ideas puramente a través de imágenes y no a través de dibujos, ¿verdad? No sé si esa explicación No, funciona. deja ver si puedo, te escucho y déjame ver si puedo de alguna manera ordenar mis preguntas, sin ninguna Claro. prioridad y sin ningún orden particular. Es curioso que esto surge de un curso, como tú dices, la eres HT, o sea, el curso de historia, Ujú. historia de arquitectura 301, que es el que nosotros dedicamos a la historia de arquitectura de Puerto Rico y América y Suramérica en términos más específicos. Claro. Para algunos que vean la exposición, se le puede hacer un poquito difícil hacer la conexión, como una exposición de este tipo Ujú. surge de Ujú. un curso que uno pudiera verlo de carácter tradicional. O sea, Claro. los cursos de historia se pueden fácilmente reducir a una transmisión de datos y eventos en fechas y lugares. ¿Es correcto? ¿No es correcto? Podría ser eso Ujú. Ujú. solamente. De hecho, para muchos de nosotros eso fue lo que fue cuando lo Exacto. estudiamos. Ujú. Eventos y obviamente los eventos ocurren en una fecha y en un lugar. Eh, Ujú. y eso es la historia para muchos de nosotros. ¿Cómo es que entonces de algo que es eh, lo, la interpretación más aceptada o más común, que es esa que doy sobre un curso de historia, surge una exposición y un esfuerzo Ujú. que es un tanto difícil conectarlo a estos eventos? ¿Cómo conecta una exposición de este carácter? ¿Cómo conecta con un curso Ujú. que tiene que cumplir con lo básico, pero Claro. además hace este tipo de esfuerzo? Claro. De nuevo, fascinante pregunta. Mira, el curso de RHT 301 no, digamos, no repiensa la historia, la presenta tal como es. Tal como es. Pero al mismo tiempo, nosotros desarrollamos argumentos, ¿verdad? Y entonces, cuando tú desarrollas un argumento para una investigación, tienes que modificar tu acercamiento al componente histórico, ¿verdad? Y lo vemos, la historia en este caso, como un repositorio de ideas, es decir, una colección en donde nos damos cuenta de que la historia aceptada es una contribución de historiadores e historiadoras que se han puesto de acuerdo, ¿no? Para definir, mira, esta es nuestra historia y esto es lo que vamos a referirnos a ella. Sin embargo, nos interesa ver los puntos ciegos, nos interesa expandir el componente de la historia, por lo que las investigaciones buscan algo, lo que yo llamo lo no canónico, es decir, o lo on-canon, ¿verdad? Que es lo que existe detrás del velo de lo previamente aceptado o lo que en otros programas hemos discutido como lo axiomático, ¿no? Así que al cuestionar el status quo de la historia, se empiezan a generar este tipo de narrativas que están siempre acompañadas con una temática general, ¿verdad? Y dentro del contexto de la exhibición, nosotros empezamos a presentar tres proyectos, dos de carácter académico y una investigación que se hizo en la unidad de historia y teoría,
que tuvimos, entre tú y yo tuvimos la oportunidad de discutirlo en un programa anterior sobre mi participación en la Conferencia Internacional de Querétaro, México, en Ujú. Inflections. Am, Así que, curiosamente, esta exhibición, cuya temática cuenta una historia, simplemente es una narrativa para poder conectar o establecer este puente entre los distintos proyectos de investigación que ocurren en en el curso de Historia y Teoría 301. Sí, yo nunca he sido profesor de historia. Ajá. He sido profesor de algunas materias, pero no de historia nunca. Ujú, Pero me imagino, habiendo sido, sí, estudiante de historia muchas veces, ujú, y habiendo tenido muchos buenos profesores y habiendo tenido un padre que ujú, precisamente su doctorado fue en historia, ujú, eh, sé que uno de los grandes retos es qué comunicas, o sea, cuál es el propósito. ujú, Eh, Porque el propósito no puede ser meramente la transferencia de datos eh, sólidos, como dije, de eventos y fechas y lugares, ujú, sino el individuo, en este caso el estudiante, tiene que sacar algo más, tiene que poder irse con un material que le permita entender su presente o proyectar el futuro, ¿verdad? ujú, De lo contrario, pues, ¿de qué nos vale conocer la historia, salvo datos que terminaremos olvidando muchos de ellos? ujú, ¿Cómo tú entiendes que este esfuerzo de la exposición ujú, y el que tus alumnos cooperen contigo, tanto como cooperan, ujú. en aspectos físicos y en aspectos de contenido de Claro. la exposición, les ayuda o les contribuye a ellos a poder aficionarse por la historia, a poder entender que la historia es algo más allá de los datos que tú también le tienes que compartir, pero que es una herramienta para ellos entender su realidad y para poderse proyectar al futuro. ¿Cómo esta exposición o el trabajar y cooperar contigo junto a ti en esta exposición afianza quizás un poquito más el amor Ujú, por la historia que de otra manera, en un curso más tradicional, ujú, quizás no desarrollarían? ujú. Complicada la pregunta porque cada año que doy el curso me lo estoy cuestionando, ¿no? ¿Qué se llevan? Yo creo que tal vez el primer ¿Qué término es se llevan? claridad. Eso, perdóname que te interrumpa, ¿qué se llevan es importante? Sí. Como profesor de historia y como coordinador de Ujú. la unidad de historia y teoría, hay que Pues preguntarse mira, qué se debe llevar un estudiante de verdad. claro, Adelante, claro. hermano. No solamente es una apreciación, pero yo creo que es una forma de utilidad a la historia. Trágicamente, los cursos de historia tienden a ser muy no necesariamente requieren alguna excusa para existir, ¿no? Todo curso, toda escuela debería tener un curso de historia y teoría, pero a veces se comete un pequeño error de que nunca se recuerda al estudiante por qué lo estás tomando, ¿no? O qué rol inclusive esto tiene en el proceso de diseño. Y yo creo que volviendo a este término que siempre me agrada, de entender la historia como la historia de las ideas, ¿no? En donde como arquitectos y arquitectas podemos acceder a ese repositorio de ideas y aplicarlas o inclusive reinterpretar componentes en soluciones contemporáneas, ¿no? Entonces tiene un carácter proactivamente retroactivo, ¿no? Que de momento la historia se convierte en en esta gran biblioteca, por así decirlo, ¿no? En donde el estudiante debería ser experto o experta en acceder a esa información y poder aplicarla de la manera más racional posible, ¿no? Inclusive de una manera que intrigue, ¿no? Al espectador que ve el resultado de eso. Y eso yo creo que es lo que estamos buscando en esta exhibición, esta exposición de Force Landing. Bueno, Jesús, interesantísimo como siempre. Tengo muchas más preguntas. Se nos ha acabado esta primera mitad, pero continuaremos en la segunda mitad. Yo creo que tienes algunas imágenes que compartirnos también de la exposición. Continuaremos en la segunda mitad. En unos minutos no se retire nadie.
Estamos en arquitectura en blanco y negro con nuestro profesor y coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Volvemos en unos minutos. No se retire nadie. Ahora comienza Arquitectura en blanco y negro. Amigos, aquí de regreso, yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano y esto es Arquitectura en Blanco y Negro, programa en el cual todas las semanas les estaremos compartiendo nuevo contenido, conocimientos de esta bella profesión, aquellos que les sirvan para evaluar, observar, saber exigir y saber apreciar la buena arquitectura. Continúa conmigo en esta segunda mitad nuestro distinguido profesor y coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Jesús, nuestro programa en el día de hoy gira en torno a esta intrigante, interesante y muy atractiva exposición que has montado junto con tus estudiantes de la unidad en nuestra aula magna y que has titulado o han titulado Forced Landing y estamos discutiéndolo durante la primera mitad y todavía no hemos llegado al cuento de Forced Landing, qué es lo que ocurre en el Forced Landing. Pero como muchas veces me ocurre contigo, comienzo con una pregunta sencilla y cuando tú me la respondes, pues me surgen nuevas preguntas y nuevas preguntas. Habíamos atendido unos cuantos temas, habíamos atendido si esto era parte de un proceso o si estos son capítulos separados que uno se los puede leer individualmente como cuentos o uno tiene que leerlos completos. Y me refiero si esto es parte de un proceso que comenzó con aquella exposición tuya, Crypto, y que siguió con tu participación en México, en Querétaro, México, y que tuvimos la oportunidad de discutirlo en ahora dos programas atrás y que me parece que entiendo, me parece recordar que se llama Melting, Can You See It? Eh, y, y finalmente ahora tenemos otro esfuerzo dirigido por ti que se llama este Force Landing. Entonces habíamos estado hablando de eso. Y obviamente, según me parece que nos has explicado, es parte de una evolución, de un profundizar en el tema, si te interpreté bien, todo con el hilo conductor del uso de la inteligencia artificial. Me parece que en este caso, de manera eh, todavía más profunda, en el sentido de que en cripto tú usabas las herramientas de inteligencia artificial con la que comenzabas a experimentar, pero en este caso leyendo, y tuve mucho más que leer en esta exposición cuando la visité que lo que tuve que leer cuando visité a Crypto. En Ujú, este caso, la inteligencia artificial me parece que empieza a participar. No es que, no es ujú, que la uses como herramienta, sino que ujú, realmente empieza a responderte, empieza a participar. Es casi, yo no sé, tú me dirás, es casi que un coautor de la cosa, ujú, no ujú, es solamente una herramienta que tú utilizaste, sino que hay una aportación real de las herramientas de ujú. inteligencia artificial que me resultó fascinante. Como que de momento yo dije, espérate, te tomas un profesor y los estudiantes nada más. Aquí hay alguien más aportando y aportando de manera inteligente. Tú mencionabas, y me estuvo muy curioso, que en la historia de la arquitectura aquí en América, de la arquitectura contemporánea, moderna y contemporánea, y la arquitectura en términos generales, y la historia quizás en términos eh, generales en América,
está salpicada de eventos anacrónicos, mencionabas Ujú. tú, este, que de alguna manera eh, producen resultados en el caso de la arquitectura y en el caso del arte en términos generales, y estoy de acuerdo contigo, producen objetos eclécticos, estas mezclas de Yeah. estilos, ¿verdad? Es una interpretación libre de lo que está disponible en el vocabulario y que nosotros los americanos pues no, nos sentimos en mucha libertad de ponernos a mezclarlo y utilizarlo según nos plazca. Y entonces, pero tú usas un término que me llamó la atención y es que no te gusta ecléctico, sino que tú te gusta sincrética. Y yo digo, espérate, espérate, porque para mí el sincretismo es la mezcla de dos culturas, pero en términos, en el plano de la fe, ¿verdad? Ujú, ujú. Ocurre mucho sincretismo en Haití, ocurre mucho sincretismo en Cuba, ¿verdad? Y en términos generales en América, cuando el nativo, por esconder su fe, Ujú, convierte a sus dioses en los santos del colonizador, ¿verdad? Para ujú, que los ujú. escondo, le rezo al santo para efectos del colonizador, pero le estoy rezando a mi Dios. Entonces, Right. te dejo con dos cosas. Eh, uno, me gustaría que me explicaras el lado del sincretismo Ujú. y cómo yo lo puedo entender. Yeah. Este, y, Y otro, esta participación, si efectivamente como yo lo entiendo, tú has profundizado en tu relación con la inteligencia artificial en este periodo de tiempo, desde cripto hasta ahora, y de Ujú. momento la inteligencia artificial deja de ser una herramienta que tú utilizas, sino que empiezas a compartir un poco de autoría con la inteligencia artificial. Sin más nada, te dejo porque después no nos da tiempo con estas introducciones mías. Adelante, por favor. Bueno, gracias por las preguntas, espero ser breve. A tu primera pregunta, lo del sincretismo, sí, esto tiene que ver más de un carácter cultural, social, ¿no? Sobre cómo las culturas empiezan a absorber la influencia de otros y empiezan a mezclarlas con sus propias influencias, ¿no? Con sus propias creencias. Pero el término yo no lo invento, de hecho es un término adoptado que abunda un poco más, un teórico cultural cubano, que en este caso es el escritor Antonio Benítez Rojo, ¿verdad? Que Ujú, él fue muy famoso y al escribir novelas, ¿no? Que luego de la Revolución de Cuba llega a los Estados Unidos y pasa de ser un escritor a este ensayista teórico, ujú, ¿no? Él decide hacer una teoría para el Caribe, que entonces él escribe La isla que se repite, que tiene esta actitud para explicar de dónde surge el Caribe con una visión postmoderna, ¿no? Entonces, él utiliza el término sincrético como no una forma de amalgama o de explicar por qué las culturas en el Caribe se expresan de la forma que son, él siempre lo caracteriza como una forma peculiar de expresión, él nunca, a certain kind of way, ese es el término que él utiliza, él nunca logra como que definir qué es esa expresión, pero él logra abundar un poco más de que no solamente se forma una cultura sincrética, pero también empiezan a surgir artefactos sincréticos, ¿no? ujú, Por ejemplo, las imágenes religiosas son claro. artefactos sincréticos, ¿no? Entonces, para mí, dentro de esa óptica, dentro de ese límite teórico que él propone, nosotros empezamos a producir o al menos cuestionar, oye, si se puede hacer objetos sincréticos, podemos hacer imágenes sincréticas. Y eso es lo que intentamos hacer, ¿no? Ahora Ujú, bien, relación con tu segunda pregunta, es curioso, cripto surge en el 2022. Coincide con la entrada o la introducción de inteligencia artificial, pero no nos da tiempo a incluirla, ¿no? Curiosamente, ya yo estaba trabajando con algunos softwares de inteligencia artificial, pero llegó casi que al final, cuando ya estaba montando la exhibición, ahí es que yo estoy trabajando con inteligencia artificial, ¿no? Pero cripto sí atiende la idea de cómo podemos utilizar software típicos
para definir estas prácticas de imitación en un contexto digital, ¿no? En este caso, con Force Landing, ya le damos mayor entrada y, como tú bien dices, mayor autoría a la inteligencia artificial, porque nosotros no estamos celosos de la autoría en este contexto de la exhibición. Al contrario, queremos ver cómo en un sentido dialéctico o en un sentido de colaboración, la inteligencia artificial empieza a apoyar ciertas ideas, pero que no se vuelve el autor definitivo, ¿no? Tal vez sea el propulsor de algunos movimientos, pero no necesariamente el que ejecuta la idea por completo, ¿no? Y eso es más bien Force Landing, una conversación, un diálogo con la inteligencia artificial en vez de decirle, ok, haz lo tuyo, que yo te veo en cinco minutos. Pues esa es como la actitud hasta el momento, sí. Hay un personaje que de hecho me pareció intuir y verlo, que es el Oracle AI, ¿verdad? El oráculo de inteligencia artificial. Ujú. Y fue curioso, porque no, no lo modificaste, ¿verdad? Era inteligencia artificial Sí, respondiendo sí. a este personaje que tuvo que aterrizó en esta realidad y que tiene algunos cuestionamientos sobre la realidad que está viendo. Y, Yeah. eh, y, y, y me parece que tú detrás del personaje haces unas preguntas y quien te responde es la inteligencia artificial. O sea, que realmente es un partícipe de la exposición. O sea, que no es, y no sé si editaste esa respuesta o las pusiste tal y como salieron. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, realmente la entrevista no tardó más de 15 minutos. Ujú. Lo que tal vez si yo me tardé fue escribiendo la pregunta, Ajá. dando el contexto necesario para que, en este caso, Oracle AI pudiera contestar de manera clara y concisa, ¿no? Pero no hubo nada editado, fue tal como lo respondió. Lo que sí me sorprendió es que en muchas instancias Oracle AI coincidía con mis premisas. Y no sé, aquí es donde estoy un poco escéptico porque aquí Oracle AI pues se le pagó una suscripción. So, no sé, no sé si de verdad su motivación detrás de contestarme de manera profunda fue motivada por la suscripción o por... Es un detalle curioso, pero siempre es interesante exponer la anécdota porque de esa manera ocurrió, ¿no? Pero en todo caso, Oracle AI lo que intentaba o lo que intentábamos tratar de descubrir era si la inteligencia artificial estaría dispuesto o entendía de que tiene mayores similitudes con nosotros, ya que, o sea, la historia de las Américas y lo que te había mencionado de este componente anacrónico, es que hay un reemplazo de conocimiento, ¿no? Hay una disrupción, un punto de inflexión en la historia, que se reemplaza con el conocimiento del mundo occidental. Y en todo caso, la inteligencia artificial tiene las bases de datos desarrolladas por el mundo occidental, ¿no? O sea que tenemos unas similitudes, no en el sentido, en un carácter biológico versus uno digital o computacional, pero me parece interesante cuál sería la óptica de Oracle AI, si estaría dispuesto o no a ser ese compañero para descubrir una identidad. ¿Verdad? Sí, esa es la parte curiosa. A mí lo que yo siempre pregunto es que ya sabemos que es capaz de darnos respuestas. No sabemos si es capaz de hacer las preguntas. Eso es lo que no sabemos, que es lo que tú y yo hemos hablado antes. Lo que falta es la parte de la iniciativa. O sea, puede Right. plantearse las preguntas, sabemos que puede dar las respuestas, puede plantearse las preguntas. Esa es la parte que todavía yo creo que le falta a la inteligencia artificial. Oye, te- cuéntanos de esta historia y si tienes algunas imágenes que compartir con nosotros, en estos últimos minutos del programa. Sí, tengo bastantes, pero espero Va- cubrirla. Sí, vamos a ver lo que nos da, si no siempre hay otros programas.
No te preocupes. Nada, como te había mencionado, esta es la segunda de tres historias que estamos desarrollando. Aquí te doy un pequeño preview de que la tercera historia en el 2026 no va a ocurrir en el planeta Tierra, va a estar ocurriendo a la distancia, en el espacio exterior, ¿no? Qué bien. Pero que en cierta medida estas tres historias buscan establecer un arco, ¿verdad? Que empezó con Crypto, redescubrir el océano del Atlántico, Force Landing, redescubrir la tecnología, el rol de la tecnología y la influencia del espacio aéreo, ¿no? Y claro, en la tercera edición, la tercera versión, pues cómo podemos ver esto a una escala planetaria. Ah, en Force Landing estamos tratando de definir una narrativa postcolonial en donde es la historia de un avión que tiene o que puede viajar a velocidades supersónicas, que es algo extremadamente utópico y algo extremadamente irreal, pero que fue diseñado por cuatro mentes científicas de Puerto Rico, que intentaban, en vez de irse fuera de Puerto Rico, decidieron quedarse para hacer esa contribución aquí en Puerto Rico, más tenían el apoyo de una aerolínea que se llama Aerolínea Dédalo, ¿verdad? Y que curiosamente la capacidad de este avión supersónico podía redefinir cómo era el viaje a través del continente de las Américas, en donde Puerto Rico de momento se convertía en este epicentro de la innovación tecnológica. No es un 25 de enero del 2024 que curiosamente coincide con esta fecha del Fuego del Polvorín o la celebración del de Polvorín en Puerto Rico, en donde en uno de sus viajes se enfrenta a un evento atmosférico, que en este caso experimenta una llamarada solar que ocasiona un desperfecto mecánico y este lo obliga a hacer un aterrizaje forzoso en las costas del mar del Atlántico frente a Puerto Rico, ¿no? Curiosamente, este avión que tiene tres clases, tiene First Class, Business Class y clase económica, al impactar o hacer este aterrizaje forzoso en el agua, revela tres cajas negras que tienen el contenido de los viajes que se han hecho a través del transcurso de este avión, ¿no? Y que esas tres cajas son las que se encuentran ahora mismo en el aula magna, que tienen todas estos descubrimientos o estas serendipias, ¿no? Que en todo caso fueron trabajos producidos por los estudiantes en el curso de RHT 301. Que curiosamente aquí tú ves un ejemplo sobre esta instalación, una de las instalaciones primarias, en donde el hacer las cajas no fue difícil, fue montar la caja sobre las bases, lo que fue un poco más complicado, ¿no? Pero que en esencia esa es como que la historia que estamos contando, pero debemos recordar que este avión trata de establecer un paralelismo con lo que había mencionado con el mito de Ícaro o el mito de Dédalo e Ícaro, que Dédalo es la representación de la tecnología del mundo occidental y Ícaro es como que el hijo que sobrepasa o intenta llegar al límite, ¿no? De esa tecnología, pero vuela demasiado cerca al sol, ¿no? Es lo mismo con Ícaro en este sentido, sobre un tipo de metáfora o analogía para explicar que el proyecto tal vez de modernidad de las Américas, particularmente en Puerto Rico, ya ha llegado a un límite y ahora ¿qué se va a hacer después? ¿Verdad? Esa es la incógnita que en este caso Force Landing intenta formular. Y claro, no sé si debería adelantarme el final o la conclusión, porque la realidad es que nosotros presentamos tres proyectos, dos desarrollados en los cursos de historia y uno desarrollado por la unidad de historia, que uno investiga lo que es la idea de memes postcoloniales. Tal vez en un programa adicional puedo explicarlo un poco de mayor profundidad, pero intentamos tratar de entender cuál es el concepto de la imitación, ¿verdad? Am, no sé si me va a dar el tiempo. Yo creo que no nos va a dar tiempo. No sé si tienes tiempo la próxima semana Ujú. y cogerlo aquí donde lo dejamos Right. y abundar sobre los aspectos que no hemos podido alcanzar y porque me parece que siempre entramos contigo en conversaciones como que eh, eh, eh,
las desviaciones nos hacen consumir un montón de tiempo, quizás es culpa mía, pero los temas son fascinantes y yo creo que amerita dedicarle algo a la parte teórica, al backstage de todo esto. O sea que depende de cómo tú estés la próxima semana, me gustaría dejar la invitación planteada y tomarla donde lo dejamos ahora, y invitar al público que nos está escuchando a que esté con nosotros y que pueda terminar de, de participar de esta interesantísima exposición y esfuerzo intelectual que estamos haciendo desde tu unidad acá en la Escuela de Arquitectura y Diseño. O sea que la invitación queda planteada, coordinamos cualquier cosa. Muchas gracias siempre por tu tiempo. Excusa las preguntas que te obligan a una respuesta un poquito más larga de lo que nosotros contamos con el tiempo acá. Pero sin más nada, esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Le agradezco a todos los que han estado con nosotros, que nos hayan dedicado esta hora, y los invito a continuar escuchando en la próxima semana el final de todo y las conclusiones de toda esta investigación y de todo este esfuerzo de nuestra unidad de historia y teoría y de nuestro coordinador, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Sin más nada, hasta la próxima semana. Muchas gracias a todos. Todos vivimos en sintonía con la arquitectura. Queremos escuchar tus ideas, dudas y preocupaciones. Escríbenos a arquitecturaenblancoynegro@pucpr.edu. Arquitectura en Blanco y Negro es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.